Mi nombre es Javier, tengo 34 años y soy diseñador gráfico. Trabajo desde casa, un espacio que convertir en un santuario de creatividad y calma, un nido que construí con Elena. La conocí hace 6 años en la boda de un amigo en común. Yo era el fotógrafo aficionado que capturaba momentos espontáneos y ella era la dama de honor que tropezó con el cable de mi trípode y en lugar de caer, terminó en una carcajada tan genuina que me desarmó por completo. Tenía 28 años, era coordinadora de eventos y poseía una energía que parecía capaz de iluminar una ciudad entera. Nuestra relación fue un torbellino de complicidad. Los primeros años fueron una película perfecta. Nos mudamos juntos a un apartamento en el centro, con grandes ventanales que inundaban de luz el salón donde yo trabajaba. Adoptamos a Bruno, un labrador torpe y cariñoso que se convirtió en el epicentro de nuestro hogar. Nuestro vínculo era de una confianza absoluta, o eso creía yo. Éramos el tipo de pareja que no necesitaba hablar para entenderse. Yo conocía su pedido en cada cafetería y ella sabía cuándo necesitaba silencio para concentrarme en un proyecto. Compartíamos contraseñas, cuentas bancarias y sobre todo un plan de vida. Hablábamos de tener hijos, de comprar una casa en las afueras, de envejecer juntos viendo crecer a nuestros nietos. Éramos un equipo, dos piezas que encajaban sin esfuerzo. Ella era mi Nanla y mi inspiración. Las noches eran nuestro ritual sagrado. Después de cenar, nos sentábamos en el sofá con Bruno acurrucado a nuestros pies. Ella me contaba los dramas y triunfos de sus eventos, y yo le mostraba los bocetos de mis últimos diseños. Había una calidez que en esa rutina, una seguridad que yo daba por sentada como el amanecer con las estaciones del año. El cambio fue tan sutil que al principio lo ignoré. Fue una pequeña grieta en el muro de nuestra normalidad. Empezó hace unos 3 meses. Una noche me desperté con sed alrededor de las 2 de la mañana. La habitación estaba a oscuras, salvo por el resplandor azulado de la pantalla del móvil de Elena. Estaba de espaldas a mí, sentada en el borde de la cama con el teléfono en la mano. Su pulgar se movía con una velocidad y una precisión metódicas. Vi cómo abría una conversación, la seleccionaba y pulsaba eliminar chat. Luego otra y otra. WhatsApp, Instagram, Telegram. Era una limpieza exhaustiva, casi quirúrgica. Cuando terminó, apagó la pantalla, dejó el móvil en la mesita de noche con un cuidado inusual y se volvió a meter en la cama, suspirando como si hubiera completado una tarea pesada. Yo me quedé inmóvil, fingiendo dormir, con el corazón martiriándome en el pecho. Porque alguien borraría todos sus chats cada noche. Mi mente, entrenada para encontrar patrones y soluciones, empezó a trabajar a toda velocidad, pero solo encontraba callejones sin salida. Asterisco, quizás por espacio en el móvil asterisco, me dije, una excusa tan débil que sonaba ridícula incluso en el silencio de mis pensamientos. Asterisco pues maniática del orden digital asterisco. Intenté convencerme, pero una sensación helada se había instalado en mi estómago. A la noche siguiente observé de nuevo. El mismo ritual, la luz azul, el pulgar metódico, el suspiro final. Y a la siguiente, y a la siguiente. Se convirtió en parte de nuestra rutina nocturna, solo que ella no sabía que yo era un espectador silencioso de su secreto. Empecé a notar otras cosas. El móvil, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora siempre estaba boca abajo sobre la mesa. Si sonaba mientras estábamos juntos, lo silenciaba de inmediato con una rapidez nerviosa. Las llamadas de trabajo empezaron a ser más frecuentes y siempre las atendía en otra habitación, cerrando la puerta. ¿Quién era, cariño?, pregunté una tarde, tratando de sonar casual. Ah, nada, un proveedor nuevo, un pesado. Ya sabes cómo son, respondió, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su energía, antes una fuente de luz para mí, ahora se sentía como un escudo. Estaba presente físicamente, pero su mente parecía estar a kilómetros de distancia. Nuestras conversaciones en el sofá se volvieron superficiales. Hablaba de trabajo, del tiempo, de cualquier cosa que no requiriera una conexión real. Yo sentía un abismo abriéndose entre nosotros, y ella parecía estar del otro lado, saludándome con la mano mientras se alejaba. El dolor de la sospecha es un veneno lento. Te corroe por dentro, te hace dudar de tu propia cordura. Me miraba al espejo y veía a un hombre paranoico, a un detective aficionado en su propia casa. Estaba inventándolo todo. Era yo el problema. Quizá el estrés me estaba afectando. Pero entonces llegaba la noche y la luz azul del teléfono me recordaba que algo estaba fundamentalmente roto. Una semana después decidí que no podía seguir viviendo en esa niebla de incertidumbre. Necesitaba saber la verdad, aunque me destrozara. La confrontación directa sin pruebas solo la llevaría a negarlo todo, a llamarme loco, a usar el gaslighting como arma. Necesitaba algo concreto. Recordé que hace meses habíamos configurado las copias de seguridad de nuestros teléfonos en la nube familiar
para no perder fotos de Bruno. Con las manos temblorosas y un sentimiento de culpa que me oprimía el pecho, abrí nuestro portátil compartido. Entré en su cuenta, la contraseña seguía siendo la misma, la fecha de nuestro primer beso, y accedí a la copia de seguridad de WhatsApp. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo desde el salón, donde veía una serie con un entusiasmo fingido. La copia más reciente era de esa misma tarde antes del borrado nocturno. La restauré en una aplicación de escritorio, y ahí estaba, un universo paralelo que se desarrollaba en tiempo real. No era una sola conversación, eran varias, pero una destacaba por encima de las demás. Un nombre, Marcos, cientos de mensajes cada día, fotos que yo nunca había visto de ella en la oficina, en el gimnasio, en el coche. Chistes internos que yo no entendía. Planes para escapadas de fin de semana que a mí me vendía como viajes de trabajo. Asterisco, no puedo esperar a verte mañana, mi amor. Cuento las horas, asterisco. Leía en un mensaje de él. Asterisco, yo tampoco. Este día se me está haciendo eterno. Javi está insoportable con un proyecto, asterisco. Respondía ella. Leí de esa frase y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Yo no era su marido, su compañero, su equipo. Era un obstáculo, un personaje secundario y molesto en la verdadera historia de su vida. Seguí leyendo sintiendo una mezcla de náuseas y una extraña calma gélida. Hablaban de un futuro juntos, de cómo le diría las cosas. Tengo que encontrar el momento adecuado, le escribí a ella. No quiero hacerle daño, es un buen hombre. La hipocresía de esa frase me quemó por dentro. No le preocupaba hacerme daño, le preocupaba la logística de su traición. No necesité leer más. Cerré el portátil con una precisión lenta y deliberada. La duda se había evaporado. La paranoia, la ansiedad, la confusión, todo se había desvanecido, reemplazado por una certeza tan dura y fría como el acero. Ya no había nada que salvar, no había crisis que superar, solo había una mentira. Y mi vida entera con ella era el escenario de esa mentira. Mi mente, que durante semanas había sido un torbellino de caos, se volvió increíblemente clara. No había lugar para la ira descontrolada ni para el dolor autocompasivo. Solo había un camino a seguir, un plan de acción. Era como uno de mis proyectos de diseño. Había que reconstruir la estructura existente, eliminar los elementos tóxicos y construir algo nuevo, limpio y funcional. Esa noche, cuando se sentó en la cama y encendió su teléfono para comenzar su ritual de limpieza, yo no fingí dormir. Me senté a su lado. Ella se sobresaltó al verme. «Javi, me asustaste». No podía dormir, dije, con una voz tranquila que me sorprendió a mí mismo. No, no te preocupes. Sigue con lo tuyo, dije, mirando fijamente la pantalla de su móvil. Su rostro palideció, dio mi expresión y supo que yo sabía. Su pulgar se quedó congelado sobre el botón de eliminar. «¿De qué hablas?», susurró con la voz temblorosa. Lo habitual, de borrar los chats cada noche. «De Marcos». Pronunciar su nombre en voz alta fue como romper un hechizo. El color desapareció por completo de su cara. Intentó balbucear una excusa. «No es lo que parece él. Es solo un amigo, es complicado». La interrumpí, sin levantar la voz, pero con una firmeza que nunca antes había usado con ella. «No, Elena. Es muy simple. Leí los mensajes, vi la copia de seguridad, sé de los planes, de las escapadas, de que soy un buen hombre al que no quieres hacerle daño. Así que, por favor, ahórrate las mentiras. No las merezco y, francamente, ya no me interesan». Se derrumbó en lágrimas. Lágrimas de culpa, de miedo, de haber sido descubierta. Pero en sus ojos no vi arrepentimiento por la traición, sino por las consecuencias. Esperaba una escena, gritos, súplicas. Esperaba que yo me rompiera. Pero yo ya estaba roto y de mis pedazos estaban haciendo una nueva versión de mí mismo, una que no toleraba la falta de respeto. «Quiero que hagas las maletas», dije, mi voz tan estable como una roca. «Mañana por la mañana, cuando me despierte, no quiero que estés aquí. Puedes llevarte tu ropa y tus cosas personales. El resto lo hablaremos a través de abogados. Javi, por favor, podemos hablar. Podemos arreglarlo. Fue un error. Un error es tomar la salida equivocada en la autopista, Elena. Esto es una decisión. Una serie de miles de decisiones que tomaste cada día, cada vez que me mentías a la cara. No hay nada que hablar. La confianza era el pilar de todo esto y la demoliste. No se puede reconstruir una casa sobre cenizas». Me levanté y fui al cuarto de invitados. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Y solo entonces me permití sentir. El dolor era inmenso, una ola que amenazaba con ahogarme. Pero debajo de esa ola había una corriente de alivio. La verdad, aunque brutal, era liberadora. Lloré en silencio, no por ella, sino por el hombre que había sido, por los sueños que había perdido y por la ingenuidad que nunca recuperaría. A la mañana siguiente, como había pedido, se había ido. Sobre la mesa de la cocina dejó las llaves del apartamento y su tarjeta de crédito conjunta.
No había nota. Fue su único acto de dignidad en todo este asunto. Ese mismo día comenzó mi reconstrucción. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero. El sonido del taladro y el clic de la nueva cerradura fue la música más satisfactoria que había escuchado en meses. Era el sonido de la seguridad de recuperar mi espacio. Luego llamé al banco y cancelé la tarjeta de crédito. Transferí la mitad del dinero de nuestra cuenta conjunta a una nueva cuenta solo a mi nombre. Acto seguido cambié todas las contraseñas de los servicios de streaming que compartíamos. Pequeños actos de soberanía digital que se sentían como grandes victorias. Llamé a mi mejor amigo, Carlos. Se lo conté todo, de forma concisa y sin dramatismo. Lo siento mucho, tío, dijo con genuina empatía. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que vaya para allá? ¿Rompemos algo? No le respondí, y una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Solo necesito que sepas la verdad por si ella intenta contar otra historia. Y quizá que me ayudes este fin de semana a mover el sofá. Quiero reorganizar todo el salón. El fin de semana movimos los muebles. Cambié mi estudio de lugar. Pinté la pared donde solíamos tener nuestras fotos de viajes. Cada cambio era una forma de borrar su fantasma del apartamento, de convertir nuestro hogar en mi hogar. Puse en cajas sus libros, su ropa olvidada y los regalos que me había hecho. Lo metí todo en el trastero. No estaba listo para tirarlo, pero sí para sacarlo de mi vista. El proceso legal fue dolorosamente impersonal, lo cual fue una bendición. Acordamos vender el apartamento y repartir las ganancias. No hubo peleas. Ella estaba tan ansiosa por cerrar el capítulo como yo. La única vez que volvimos a hablar fue a través de un correo electrónico para coordinar la firma de los papeles. Su mensaje era frío y formal. El mío también. Los meses que siguieron fueron una mezcla de duelo y liberación. Hubo días terribles, en los que el silencio de la casa era ensordecedor y la ausencia de su risa pesaba como una losa. Extrañaba la rutina, la comodidad, la persona que creí que era, pero no la extrañaba a ella, a la desconocida que borraba sus chats en la oscuridad. Me aferré a Bruno, que parecía entender mi tristeza y no se separaba de mi lado. Empecé a correr por las mañanas, a canalizar mi dolor y mi rabia en kilómetros de asfalto. Me sumergí en mi trabajo con una pasión renovada, creando algunos de los mejores diseños de mi carrera. Redescubrí viejas aficiones. Volví a sacar mi cámara de fotos, no para bodas, sino para capturar la belleza anónima de la ciudad. Poco a poco, la paz comenzó a filtrarse en mi vida. Una paz sólida, que no dependía de nadie más. La paz de saber que había actuado con integridad, que no me había rebajado, que no había suplicado por un amor que ya no era real. Había elegido mi dignidad por encima de la ilusión. 6 meses después de la firma, estaba sentado en una cafetería nueva del barrio, dibujando en mi cuaderno. Bruno se echaba a mis pies. Una mujer que estaba sentada en la mesa de al lado se inclinó. Perdona que te moleste, pero tu perro es precioso. ¿Cómo se llama? Levanté la vista. Tenía una sonrisa amable y unos ojos que miraban directamente a los míos, sin filtros ni escudos. Se llama Bruno, respondí. Yo soy Sofía, y el tuyo es un dibujo increíble. Eres artista. Hablamos durante casi una hora. Sobre perros, sobre arte, sobre la ciudad. La conversación fue fácil, natural, sin pretensiones. Cuando se fue, me dejó con una sensación que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Una chispa de curiosidad. No era amor, no era una promesa de futuro. Era algo mucho más simple y, en ese momento, mucho más valioso. La posibilidad de una conexión honesta. Esa noche, al llegar a casa, miré mi apartamento. La luz entraba por los ventanales, iluminando un espacio que era completamente mío. Bruno roncaba plácidamente en su cama. Me serví una copa de vino y me senté en el sofá, en el silencio confortable de mi nueva vida. No sé qué le deparará el futuro a Elena, y sinceramente ya no me importa. Espero que sea feliz, pero su felicidad ya no es mi responsabilidad. Mi travesía por el infierno de su engaño me había enseñado la lección más importante de mi vida. Que el amor más grande y el compromiso más inquebrantable deben ser siempre con uno mismo. Aprendí que el verdadero poder no reside en aguantar el dolor, sino en tener el coraje de extirpar su causa sin importar lo profundo que haya echado raíces. Y en esa quietud, rodeado de las paredes que yo mismo había pintado, me sentí, por primera vez en mucho tiempo, entero, libre y en paz.